Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 18. Hoy de una manera especial queremos subrayar este versículo en que dice que Saúl se puso furioso y muy disgustado por todo aquello. Lo que habíamos escuchado en el versículo anterior, versículo 7, a David le atribuyen los 10.000 y a mí tan solo los 1.000, decía Saúl. Ya le falta más que la realeza. Ya no le falta más que la realeza. Es decir, aquí comienza ya la maldad, aquí comienza ya el egoísmo. A ver, yo pues como añanderejina. Ya andemos pues a que no imagina, a ver, ya nos vuelve sensibles. Y además de esa sensibilidad, entonces ya comenzamos aquí a entender qué es lo que nos pasa, qué es lo que está sucediendo, esto no está bien. Y entonces así Saúl comienza ya a ponerse furioso, a disgustarse por todo esto y piensa, ¿verdad? ¿Cómo es que a David le atribuyen los 10.000 y a mí tan solo me están atribuyendo los 1.000? Solamente ya no le falta más que la realeza nada más. Y a partir de ese día Saúl miró con malos ojos a David, ¿se dan cuenta? Entonces esta va a ser la consecuencia. Entonces todo lo que fue sucediendo, recordemos que estamos entrando en un tema bastante complicadito, ¿verdad? Es un tema bastante difícil. ¿Por qué? Y porque aquí nosotros encontramos, por una parte decíamos que cuando Saúl lo puso al frente de sus hombres de guerra, David, allí donde se iba, tenía éxito. Bueno, esta es una primera presentación. Y esta es una consecuencia, por lo tanto, que ahora va a venir por aquello que Saúl mismo, como rey, como monarca, había hecho. David había vencido al filisteo. David entonces se pone bien de cierta manera, pero ¿por qué? Y porque él es el único que se confronta con Goliat. O sea, es lo que dije, pero no porque él es fuerte. Incluso cuando te describe a un niño insignificante. Te está describiendo a un pastorcito, ¿verdad? Y nada más que eso. Y eso no solamente lo presenta el autor sagrado, sino que va pasando en el diálogo con varios personajes. Y prácticamente todos están diciendo lo mismo. Todos le están queriendo persuadir a David, Nila de Jotiño, Naino Peandi, va el ande ya potan de donde mi siete ine canguen de raquítico, la ñande ya calcula se hago ye David
por no que la ojoño, no porque oyucada yo es filisteo. Sin embargo, por otra parte, el autor sagrado también va describiendo y va diciendo que la grandeza de David es el hecho de sentirse tocado y sentirse también indignado por dos cosas. Primero, por lo que había dicho ya este soldado, este gigante Goliat. Cómo le ha tratado al Dios de Israel, al Dios de la hueste, de los ejércitos, Sebaot, ¿verdad? De Israel. Pea, se na comulgay. Pea no hay por ahí. Y por otra parte, entonces, hombo yeguarú ahí lleva. Malo hombo yeguarú. Y toda esta gente que está en el ejército, anda ya pues va eve. Quiere decir que con la taparana para ir no ñe moiris y cuajina upebe lleva oñora y no jamás. No ñe moiris y cuajina upebe. Y peor todavía, pues, cuando escucha, viene ahí un soldado y dice, bueno, el que sale a luchar con Goliat va a recibir muchas riquezas, o me da yuela, y Tallira, la princesa, o fíjate, y me le va a sacar todos los impuestos de la casa de la familia de su padre. Pepeato Yambo tuviera Kuma David. ¿Por qué? Y porque él entiende y dice, eso no puede ser. Nadie debería salir a pelear y a luchar solamente o simplemente porque hay una de estas situaciones de esta manera, o porque se me está ofreciendo algo. Si no hacemos ahí lo vean. Se hace porque hay algo más en mi interior. Se hace daño y no defende a ella peñante yararera, porque se va a querer hacia ella lleva upea doye eva en a peñante yarare. Este filisteo está faltando a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Como respeto a nuestro Dios. Y eso es lo que a mí me pone mal ahí, David. ¿Me entendieron? Entonces, esa es la primera parte. Pero por otra parte también, David presenta diciendo, la Goliañón de la Shemboyeguarú, la hija güera lleva que él nos va a tener como esclavos, etcétera, etcétera. No. La Shemboyeguarú, vea, la PE que están al frente del ejército, Eliab, Oliab, que es justamente su hermano, Saúl, que es el rey, el monarca, y cualquier otro de los soldados que estaban ahí, ninguno de ellos entonces se atreve a confrontarse con el mal. Y entonces, queridos amigos, esto es lo que pasa muchas veces con nuestra sociedad. ¿Cuántos de estos que están al frente, que están entonces en una situación muy importante dentro del gobierno, dentro de la familia, dentro de la iglesia, o guerrilleros, y ante el desafío de Goliat no mueven un solo dedito? Habla o criticar en la de autor sagrado. Vaya a ver pastorcito utañona y no, vaya a ver euta o vencer a alguien que ustedes tendrían que haberlo hecho correr de aquí, porque se metió contra nuestro Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales
que resuenan a lo largo de los Lo siglos. ha puesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe ETV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. De amor, tu nombre Padre Pío, hombre de Dios, apóstol de esperanza. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros. Tras otra bendición, es tu amor, Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición, es tu amor. De 50 años que llevaste son prueba del amor de Jesús. Son heridas de dolor, fe y esperanza que te dio para mostrarnos su amor. El que murió en la cruz, Padre Pío, llegas a mí con el recuerdo de tu vida, bendición acepta el corazón, transfórmalo, conviértelo. Fueron tus llagas como rosas de sangre que inundaron a la humanidad. Gran privilegio y fortuna el que conoce, al que dio testimonio con su vida de la pasión de Jesús. Padre Pío, estás aquí, tu presencia
canción fue pan y vida para tu alma, caminando al lado de María. Desde niño combatiste al mal con valentía, tu sacerdocio defendiste con honor, con gran amor a la Eucaristía. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición, es tu amor, es tu amor. Hombre de amor, tu nombre Padre Pío, hombre de Dios, apóstol de esperanza. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición, es tu amor, es tu amor. Padre Pío, hoy llegas a mí con el recuerdo de tu vida, bendición acepta el corazón, transfórmalo, conviértelo. Solo reza, espera y no te preocupes, Él dará la respuesta a tu vida. Quédate, Señor, conmigo, tú le pediste y fundió sus huellas en tu cuerpo para tu gloria y salvación. Padre Pío, te quedas aquí con el recuerdo de tu vida, tu bendición acepta el corazón, transfórmalo, conviértelo. Padre Pío, estás aquí, tu presencia entre nosotros, bendición tras otra bendición, es tu amor, es tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandel Yarañi y Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel, ¿verdad? Del primer libro de Samuel, capítulo 18. Nuestro tema del día de hoy, queridos amigos, es que lastimosamente, ¿verdad? En este versículo 9, a partir de ese día Saúl miró con malos ojos a David. Estamos subrayando
Y esta es como una conclusión, ¿verdad? Ahora la mente de Saúl, de cierta manera, está lleno de sospecha hacia David. Empezó a escuchar casi todo lo que David decía con oídos sospechosos. Oídos sospechosos. Pero podemos mirar también, y nosotros reflexionamos los cursos anteriores, ¿verdad? Y estamos mirando ojos sospechosos. Ojos sospechosos, o oídos sospechosos. Mañana ya hay todo sospecha. Entonces venía sospechoso. Todo se nos vuelve sospechoso. Veía las acciones de David con ojos sospechosos. Sus pensamientos estaban retorcidos por la sospecha. Todo era sospechoso ayer. ¿Sospecha de qué? Y de que David entonces estaba para usurparle la monarquía, para usurparle el reinado. En realidad ya hemos presentado, y se nos ha presentado en todo el caminar de esa monarquía. Nosotros habíamos comenzado desde el capítulo 8, ¿verdad? Que comienza Samuel, que era juez, sus hijos, lleva entonces el pueblo mismo que le pide un monarca, un rey. Dios le dice qué va a suceder. En fin, el 9 ya te presenta a Saúl entonces que va asumiendo. A veces después pelea Saúl las primeras batallas, pero después viene ya un gran pecado de Saúl, ¿verdad? El querer asumir todo. O sea que Saúl, como ve, tiene problemas, ¿verdad? Ya el mismo nombre, luego después que el autor sagrado le da a este personaje, ¿verdad? El primer rey de Israel, es el famoso verbo sha'al, que quiere decir prestar, o pedir, o rogar. O sea, todas estas acepciones, ¿verdad? Dentro de la terminología sha'al. Y de ahí vendrá Shaul. Entonces, a este personaje, a este rey, se le presenta, o el autor sagrado le quiere presentar simplemente diciendo, ¿sabe qué? Cuando hay boina la sheipotaje, este es alguien que yo les voy a prestar porque ustedes me pidieron teoína, ¿verdad? Peyegure jawen teoí shañe con placeta vendendie, me esta me la penderreina. Y entonces se acuerdan que le dio lo positivo o lo negativo, como uno quiera entenderlo aquí, ¿verdad? Pero atención, el rey se va a adueñar de las quintas de ustedes, de las viñas de ustedes, de sus hijas, ya por decir que panadera, o ya por de sus hijos le van a hacer entonces soldados, guerreros, o tomando vende guerra, a ver, ya tendean la penderreire. A ver, tareira, a ver, penderaceta, a ver, me reclaman, bueno, y tal cual, ¿verdad? Pero ahora hay otro, ¿verdad? Que nosotros ya recordamos y conocemos, estoy haciendo un repaso rápido, que Saúl, ¿verdad? También tuvo ahí de nuevo, ya enseguida, un gran error, ¿verdad? Porque él de cierta manera lo único que está haciendo es mirarse el propio ombligo, ¿verdad? El capítulo 14 también nos habla un poco cuando ya entra en escena Jonatán, que sería el primogénito que tendría que sustituirlo. Pero antes de eso también se le presenta a un Saúl, ¿verdad?, que quiere asumir todos los poderes, se quiere volver un dictador. Está bien la monarquía, todo lo que sea, pero la monarquía en ese sentido, o el rey, de cierta manera, no tendría que estar para adueñarse y decir, no. Sino que la intención, ¿verdad?, del autor sagrado es siempre aquella de mostrarnos y de decirnos que todo gobierno o todo personaje que está al frente de una comunidad tiene que regirse de acuerdo a las necesidades de la gente y del pueblo. Para eso que se te pone al frente. Llega tu amuesa la reyesa, pearaja la reyesa, cuá. Pero por la pinta es nomás luego una tendencia, ¿verdad?, del hombre, de querer mirar su ombligo y desde esa realidad querer ponerse por encima de los demás. Eso parece que se nota nomás luego. ¿Verdad? Entonces uno conoce, ¿verdad? De repente se encuentra con las personas, gente mao y se pega, se amó, se. A pegar la Saúl o ya pues se la yago, a ver, se la rey,
la she, oye, ya pues, la she, hay potajay, lo que sea. Y entonces ahí ya nos olvidamos del ñande, o sino del pe, de la mare no debe vaciar ni moyana, jamás beba la she y pucuyana lleva, como nación, como estado, como pueblo, para poder regir, porque Ñico tengo la tendota dentro de un grupo, Ñico tengo la tendota lleva peñan de Abutebe. Así que, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios y hoy celebramos y recordamos a San Pío de Pietrelcina, muy conocido, franciscano, capuchino, en todo el mundo, ¿verdad? Por los milagros y sobre todo por el testimonio de vida. Escuchamos, queridos amigos, y reflexionamos la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, del 13 al 16. Querido hijo, yo te ordeno delante de Dios que da vida a todas las cosas y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato. Primero, observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha, irreprensible, hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Entonces, queridos amigos, hoy esta palabra de Dios, así como vemos, Pablo le está estimulando, ¿verdad?, a Timoteo a mantenerse fiel. Primera cosa, fidelidad. Y este testimonio de este santo, ¿verdad?, de San Pío, una fidelidad total, a pesar de los problemas, dificultades que siempre, ¿verdad?, le han achacado a este santo. Ahora, el tiempo presente en la espera de la segunda venida del Señor, segunda venida del Señor en medio de nosotros. Pero no ibiri hueteriñan de abuetebe segunda venida del Señor. Entonces, upearegola de perseverancia, fidelidad, hacer el camino. Nuestro mundo actual muchas veces es tan apresurado, llevate, ya apresura paya y potapama pecha en el momento. Ya de cobete y mentalidad estilo supermercado, ajante más se añe prende ese peape, que apagante más ante más se cuenta, lleva, no. Y más se cuando hace mitad, fila, lo formaba, pepe, y la dos de pachante, a peor lo vendente, llevo pesado, ya pone pea, ya pone ante, la de turno. Entonces, queridos amigos, lo que aquí nos está diciendo es verdaderamente que ante todas estas pruebas, todas estas tentaciones que nosotros tenemos que prestar mucho cuidado, ¿verdad? Y sobre todo mirando como modelo, ejemplo a Jesucristo mismo, que se nos ofreció, ¿verdad?, que se nos dio totalmente. Y entonces desde ahí viene nuestra fidelidad. Desde ahí viene entonces este compromiso de perseverar en el camino de la santidad, en el camino del bien. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Samuel, capítulo 18. Hoy queremos subrayar principalmente el versículo 10. Al día siguiente, un mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl y él se puso a delirar en medio de su casa. David tocaba su instrumento como los otros días y Saúl tenía su lanza en la mano. Bueno,
Entonces, este espíritu del cual nosotros estamos hablando al día siguiente, entonces vamos a hacer el escenario al día siguiente o días después. Mira, siempre ya cambias agua de escena, va para lo de y queremos comentar algo específico. Entonces, este mal espíritu del que está hablando aquí, un mal espíritu que venía de Dios, se apoderó de Saúl. Nosotros ya hablamos por primera vez de este mal espíritu, ya en este mismo libro, era Samuel capítulo 16, 14. El espíritu del Señor se había retirado de Saúl y lo atormentaba un mal espíritu enviado por el Señor. El capítulo 16, versículo 14. Quiere decir que él ahí pone página, ¿verdad? Con Saúl. Oígina la oa quejas, ¿verdad? No le coibe paz, no le coibe serenidad. Hoy no hay pues veina, llevan y lo voy a paz. Entonces, por eso ese mal espíritu que vino sobre Saúl, que fue permitido ciertamente por Yahvé, dice enviado por Yahvé y por el Señor, cuando su espíritu se apartó de Saúl. David fue traído a la corte de Saúl para tocar música, para que Saúl fuera ministrado en ella y se tranquilizara cuando sufriera a causa del mal espíritu. Entonces es interesante, algo oye a David. Ombo pujamua dice el arpa, después luego en el versículo 15, fíjense lo que decía del capítulo 16. Sus servidores le dijeron: un mal espíritu de Dios no deja de atormentarte. Un mal espíritu de Dios no deja de atormentarte. Es interesante ahí, oye, eñande, oye, mombe, uñande, de pereyapoajina, pereñandúa, vene con la some, pereñandúa, vene a puto, un vende de cobebe, vea, vende, va, evaína de coa, vende, el mal espíritu, el mal espíritu. Pero es interesante, ¿verdad? Porque el mal espíritu, pues, es entonces la falta de paz y la falta de serenidad. De ahí, cayó la vaina, sino que te atormenta, atormentas, ¿verdad? Quiere decir que te está saliendo desde adentro, dice, basta que nuestro Señor lo diga y los servidores que te asisten buscarán un hombre que sepa tocar la cítara. Así cuando te asalte el mal espíritu, él tocará la cítara y tú te sentirás aliviado. Entonces, a ver cuando lleva ya güeruta alguno y que tu janguaya me pende quiere y que tu janguaya lleva a mí ya es veo peisa porque ahí la voy a pagar no llegando por ahí lleva ya rayo ver mal espíritu. Entonces cada vez que te asalte ese mal espíritu vamos a llamarle entonces para que pueda tocar la cita como pura David pura bueno ni una de la David pero acá no oje no hice y vaina vete y músico ponave lleva y tú te sentirás aliviado. Saúl respondió a sus servidores: sí, búsquenme un hombre que toque bien y tráiganlo. A ver, entonces ella veré cómo me oye cuave Eva, entonces David ya le dice sí, upea la seco te nadie ando por ahí entonces esa paz y esa serenidad. Esto todo también nos está diciendo, queridos amigos, vaya bañante, esa búsqueda, ese deseo de la paz, de la tranquilidad. A Bella de de cierta manera a través de este que le acompañe, que toque la cítara. Entonces intervino uno de sus servidores diciendo: justamente he visto a un hijo de Jesé, el de Belén, que sabe tocar. Además es valiente y es hábil guerrero, habla muy bien, tiene buena presencia y el Señor está con él. A ver, ya presentamos hoy, de ella es la huella del capítulo 16, versículo 14. Oye, es más la oportunidad. Estamos en el versículo 10, ¿verdad? Porque justamente el mal espíritu que venía de Dios se apoderó de Saúl. Entonces, cobre cobeína la envidia, y la de pico, y agua, página, y se puso a delirar en medio de su casa. Se puso a delirar. A causa justamente, ¿verdad?, de que ahora en duda esa, ¿verdad?, que las mujeres, el hecho de que David mató a 10,000 gallegos, 1,000 te paga a la rey. Lo único que le falta es que le digan ahora que ya, como te digo, que ya es rey.
Hoy pedazo del trono. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El coronel Edward Hyde, comandante de la escuadra, ordenó a sus pilotos que descargaran las bombas sobre el enorme depósito de material de guerra que los alemanes tenían en las inmediaciones de San Giovanni Rotondo en Italia. Pero antes de que fueran lanzadas sobre el objetivo, inexplicablemente los aviones con movimientos erráticos viraron y dejaron caer su carga mortal sobre un deshabitado bosque cercano. Gracias a esa extraña maniobra, los pobladores se salvaron, pues la destrucción del arsenal habría implicado la desaparición del pueblo. Al regresar a su base, los azorados aviadores se preguntaban quién era ese monje capuchino que, suspendido en el aire frente a la flota, con el movimiento de sus manos enguantadas, había desviado las naves e hizo que los proyectiles se desplomaran sobre la zona boscosa. Terminada la guerra, el comandante Hyde volvió con su esposa a Italia en plan de vacaciones y por curiosidad fue hasta San Giovanni Rotondo, en cuya iglesia se encontró cara a cara con el padre Pío, quien al verlo le dijo socarronamente: «Ah, qué susto nos diste con tus aviones». En el acto el coronel reconoció al monje que los obligó a cambiar de ruta. Francesco Forgione, nacido el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, Italia, era de constitución enfermiza, pero a pesar de sus limitaciones permanecía orando de rodillas ante Jesús crucificado durante varias horas al día, luego de las clases con su preceptor Angelo Cavacco, de quien recibió una completa formación básica que fue suficiente para ingresar al convento capuchino de Morcone el 6 de enero de 1903, con el nombre de Pío, que escogió en honor del Papa San Pío V, cuando apenas contaba 16 años. Lidiando con su fragilidad, adelantó sus estudios de filosofía y teología y fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910. Pero luego de su primera misa lo mandaron a su casa en Pietrelcina con la esperanza de que los cuidados de su madre fueran suficientes para su recuperación física. En febrero de 1916, San Pío de Pietrelcina fue enviado por sus superiores al monasterio capuchino de San Giovanni Rotondo, en donde permaneció 52 años hasta su muerte. Y durante ese lapso desarrolló una prolífica vida espiritual que estuvo signada por los más variados fenómenos místicos, entre los cuales milagros a granel, bilocación, don de ubicuidad, éxtasis recurrentes, clarividencia, levitación, insólitas recuperaciones de los enfermos, visiones constantes de la Santísima Virgen María y de Jesús crucificado, presencia incesante de los ángeles vistos por quienes lo rodeaban a él, lectura del pensamiento de los penitentes a los que en confesión les recordaba los pecados ocultos u olvidados, la infaltable estela de perfume que dejaba a su paso e impregnaba los lugares que visitaba. Pero el más notable de los fenómenos ocurridos al padre San Pío de Pietrelcina fue la aparición de los estigmas visibles en las manos, los pies, el costado, el 20 de septiembre de 1918, y que durante los 50 años siguientes sangraron semanalmente desde el jueves hasta el sábado. Dado que es el único sacerdote de la historia en padecer los estigmas, San Francisco también lo sufrió, pero él nunca se ordenó sacerdote, era apenas diácono. Su creciente popularidad, la del padre Pío, despertó envidias y al ser acusado de farsante, lo aislaron entre 1923 y 1933. En ese lapso se le prohibió cualquier tipo de comunicación personal, celebrar misa en público y confesar. Pero se sometió con total obediencia y resignación a la persecución y nunca perdió su humildad ni su compostura.
Una vez levantada la sanción, San Pío de Pietrelcina continuó su vida normal y en 1956 fundó en San Giovanni Rotondo la Casa Alivio del Sufrimiento, que curaba física y espiritualmente a los enfermos. Y creó además los grupos de oración del Padre Pío, que hoy cuentan con más de 200.000 miembros en todo el mundo. Y aunque los ataques nunca cesaron, San Pío de Pietrelcina soportó con estoicismo tales embates. Y cuando acababa de cumplir medio siglo con sus estigmas a cuestas, San Pío de Pietrelcina murió el 23 de septiembre de 1968 en San Giovanni Rotondo, en medio de la veneración de sus seguidores, y fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en junio de 2002. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Pío de Pietrelcina que ante la maledicencia de nuestros enemigos nos dé paciencia y confianza en Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo, que en este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, acompáñame en la vida. Tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo, y quédate, Señor, conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo.
Quédate, Señor, conmigo, que en este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, y quédate, Señor, conmigo. Quédate, Señor, conmigo, que en este precioso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, y quédate, Señor, conmigo. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 18. En este versículo 10, como decíamos, insistimos que David tocaba su instrumento como todos los días, pero dice que Saúl tenía ya en su mano la lanza. Tenía la lanza en su mano. Entonces, ya tenemos pirimba y tema, ya imaginar una situación de estar viendo el proceso y el desarrollo de los hechos, porque quiere decir que Saúl ya no aguantaba, imagina. Ore coina ve corazón bebé bichito y vea lleva peaña vean de catui do digerir la situación de lo que está pasando, principalmente la relación de David con el pueblo, porque todo el mundo le está aclamando. Todo el mundo te quiere, a vos David, todo el mundo te quiere, Romerito, todo el mundo te quiere. Y entonces los otros no aceptan esta situación. Entonces a veces y David está siempre en lo mismo, con esa sencillez, como todos los días. Pero sin embargo en el corazón de Saúl, no. Saúl tenía su lanza en la mano. David tenía un arpa y tocaba con su mano. Pero en la mano de Saúl había violencia y había sangre. Pero se dan cuenta aquí la contradicción, y esto es lo lindo, ¿verdad? Después vamos a seguir un poquitito más adelante, lo que viene a continuación, ¿verdad? Toda esta escena que se irá desarrollando en este capítulo y sobre todo en esta narración. ¿Por qué? Porque al ponerte en el versículo 10 que Saúl tenía su lanza en la mano,
ya nos está preparando, decíamos, para un desenlace en cuanto a el accionar de Saúl. Na aguantareima, Shénica turisma ella la upeya lleva la comita y goa lleva, me humilla de cierta manera, ¿verdad? Me humilla, pero su presencia nomás. Porque hasta ahora el autor sagrado está cuidando totalmente y absolutamente el comportamiento de David. Incluso vuelve a insistir que David está tocando su instrumento como los otros días. Quiere decir que, a pesar del triunfo, a pesar de haber vencido a Goliat, a pesar de que él podría estar en el pedestal, decíamos, a pesar de que David podría ser ¿verdad? Como una persona que no tiene miedo y que tiene mucho coraje. Dale, David, fuerza. Delante valea y baja. ¿Verdad? Bueno, todas estas cosas que nosotros podemos pensar y podemos entender. Y el pueblo podría también, ciertamente, que aclamarlo de esta manera a David. Sin embargo, David no usufructúa de eso. David no hace alarde de eso. David a él no pavonea ahí con esa situación, ¿verdad? Como diciendo, bueno, haga porque que se llegue, vaya a le seca tu she. Entonces se la ídolo. No. Al contrario. Vive de una manera entonces tranquila, de una manera apacible, porque ya dijimos que volver a lo suyo, volver esas manos, ¿verdad?, adiestradas para la música, para la cítara, y llevarle paz de nuevo al rey significa mucho, ¿verdad? Significa ese corazón, esa musa que sale desde adentro, transmitir de nuevo esa paz y esa serenidad para alguien que está atormentado. Y ante que tú la llevarás, ¿verdad?, esa paz y esa serenidad a los demás. Necesitamos nosotros mismos estar bien. Ñande la ñeiva ino, ñande na ñei me pone ino, hina peña de corazón, peña de apuesto, un indica tumo ahí voy a llevar la ñambojasa, va ebe, aba bebe, indica tumo ahí, ñambojasa lleva pepe apona, diga tumo ahí ñambojasa pepe agua, puñan de la pisacuera. Por eso es importante, ¿verdad? Sin embargo, enseguida te quiere mostrar que en cuanto que David tiene un alma buena, bondadosa, un alma entonces que se pone al servicio, un alma que se pone, ¿verdad?, como para servir a quien le está pidiendo, sin mirar absolutamente, sin mirar ni hacer alarde de su condición o de lo que él había hecho. Sin embargo, ahora enseguida, ¿verdad?, nos pone la otra versión, la otra cara. Y dice y subraya, queridos amigos, Saúl tenía su lanza en la mano. Es decir, te muestra un corazón arrogante, un corazón malo, manos ensangrentadas en todo caso, ¿verdad?, que en lugar de ayudar, sino simplemente es para demostrarnos que hay maldad, que hay odio, que hay envidia, que hay deseo entonces de hacer desaparecer a esa persona que le está haciendo sombra, en síntesis. Bueno, queridos amigos, esta suele ser nuestra realidad, nuestra sociedad, nuestra realidad, nuestras familias, nuestra realidad lastimosamente también en nuestras iglesias, ¿verdad? Entonces ella lleva esta peña de ya, que tú has enseñado de peña de apuesto muy ella es esa misma, esa peña tú ya güero guatapona, coñandere cobe. Así que les dejo ahora la bendición, queridos amigos, en este día, ¿verdad?, la finalización ahora de este curso bíblico del día de hoy. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima entonces con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.